Bienvenidos. Bueno, este video es con relación al video anterior, línea de respaldo. Si nos vamos a IP addresses, en el video anterior vimos que la Ether 1 estaba como línea principal y la Ether 2 como línea de respaldo. Ahora si nos vamos a IP rutas, vamos a ver que la línea principal es la Ether 2, mientras que la Ether 1 está como línea de respaldo. Esto hacemos ya que si nos vamos a System Scheduler vamos a poder ver estos scripts, estas tareas programadas que están programadas en un determinado horario. Esto ya por su intervalo está por default a un día. ¿Esto por qué lo hacemos? Es para poder darle uso a la segunda línea, que es la línea de respaldo, para poder aprovechar sus megas, ya que en muchos casos pues solo utilizamos la línea principal, mientras que la secundaria no tiene, podemos decir que no aprovechamos los megas de esa línea. Con esto vamos a poder hacer un equilibrio. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente a mi página oficial wifielbarrio.com y buscamos línea de respaldo. Ingresamos y ya vamos a tener en el formulario esa opción. Aquí la tenemos, activar scheduler para cambiar entre las líneas para equilibrar el uso de internet entre las líneas. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente todo. Recuerden que yo estoy utilizando un bridge y las interfaces esclavos son desde la Ether 3 a la Ether 6. Así que en este caso, como ustedes si no utilizan el bridge, pueden colocar en el formulario el nombre de su interfaz o como tengan ustedes renombrar, pero en mi caso siempre lo que recomiendo es utilizar los nombres por defecto que trae nuestro equipo MikroTik. Así, bueno, ahora vamos a realizar nuevamente todo los pasos. Aquí ingresamos el nombre de la interfaz. En mi caso yo estoy utilizando el bridge 1, ya que así está el nombre por default, y colocamos nuestra puerta de enlace, que es nuestra salida. Aquí está. También voy a activar lo que es el servidor de HCP. Si no lo activan, estarían dando lo que es IP estática para sus clientes, pero en mi caso voy a activarlo. Y aquí vamos a colocar la interfaz Ether 1 y Ether 2. Colocamos nuevamente los gateway. Ahora los DNS, utilizaré los de Google 8.8.8.8. colocamos una coma para colocar los secundarios. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a activar lo que es la parte de las tareas programadas de scheduler. Aquí nos coloca ya por defecto los horarios que yo utilizo. Bueno, es cada 6 horas. Ya ustedes pueden cambiar estos tiempos, pero como el ejemplo yo utilizo estos tiempos para mi equipo MikroTik. Bueno, una vez que tenemos ya esto, solo generamos. Ahí tenemos ya la configuración. Ahora lo que voy a hacer es realizar un reset.
Antes de esto recuerden realizar un respaldo. Lo que recomiendo es un export para poder agregar los servicios principales que ustedes estén manejando. Eso lo vimos en el anterior video. Bueno, vamos a esperar a que se reinicie. Pues aquí voy a borrar lo que es el password. Ahí tenemos ya nuevamente la dirección MAC. Ingresamos. Importante, recuerden colocar un password. En el caso será algo básico, ya que solo es un video tutorial. Esto vamos a cerrarlo. Ingresamos nuevamente, colocamos el password. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el bridge, sin no más. Y aquí pueden ver que el nombre por default es bridge 1. Aceptamos y los puertos vamos a agregarlos y serán desde la Ether 3 hasta la Ether 6. Esos serán nuestros puertos esclavos de nuestro bridge. Hacemos un copy, Ether 4, aplicamos copy, Ether 5, aplicamos copy y Ether 6. A ver, conectamos nuevamente, aplicamos copy, Ether 6. Listo. Ahora sí, solo vamos a copiar la configuración. Abrimos lo que es la nueva terminal y pegamos. Listo, cerramos, revisamos. Ahí está todo. A ver, revisamos lo que es scheduler y aquí tenemos ya las tareas programadas. Aquí pueden ver los horarios en que se va a ejecutar. La línea principal está relacionada con la línea de respaldo. Bueno, esta línea principal 1 está relacionada con la línea de respaldo 1 y así con la línea principal 2 con la línea de respaldo 2. Bueno, ahora si nosotros, bueno, vamos a copiar este script y vamos a pegarlo en la terminal para que vean cómo realiza el cambio. Ahí lo tenemos. A ver, nuevamente. Ahí está. Pues hemos llegado al final del video. Pues
Pronto estaremos subiendo más contenido al canal. Pues si gustas también apoyarme, pues deja tu like, comparte, comenta. Nos vemos próximamente en un siguiente video.